Hola chicos, bueno, decidí grabar la clase y que la miren después, me parece más práctico eso a perder el día, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener hoy nuestro último encuentro de contenidos nuevos de matemáticas de secundario, ¿sí? Así se los resumo porque con esto termino con derivadas y como les dije, no voy a dar temas nuevos, voy a evaluar derivadas y después entrar en un proceso de integración, digamos, eh, según lo sugerido por Juan. Bueno, estudio de funciones. Un poquito esta clase es el objetivo, digamos, de todo lo anterior de derivadas, porque a esto uno quería llegar, que es una de las aplicaciones más importantes que tienen las derivadas, y la vamos a ver, por supuesto, por arriba, como todos estos temas que algunos verán más en profundidad en la universidad. La idea es poder determinar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los máximos y los mínimos de una función sin realizar su gráfica. O sea, decir dónde crece, dónde decrece, dónde tiene un máximo, dónde tiene un mínimo. Cosa que ustedes hasta ahora podían hacer únicamente mirando el gráfico. La idea es hacerlo ahora desde la ecuación y para eso sirven las derivadas. Vamos a limitar el trabajo a funciones polinómicas, porque es más fácil de trabajar todo, pero los mismos conceptos se pueden aplicar sobre cualquier tipo de función. Pero en las funciones polinómicas es todo más sencillito a nivel cálculo, entonces lo limito solamente a ese tipo de funciones. Bueno, cositas importantes que fuimos concluyendo en los últimos encuentros y que voy a usar acá, por eso lo repaso. Una función es creciente mientras su derivada es positiva. Acuérdense que eso lo charlamos en la última clase. O sea, la función f crece mientras su derivada es mayor que 0. Una función es decreciente mientras su derivada es negativa, es decir, f decrece mientras su derivada f' es menor que 0. Y la recta tangente sobre un máximo o un mínimo es horizontal. Es decir, bueno, esto por ahí tan explícitamente no lo trabajamos, pero es muy fácil de visualizar. Si yo tengo una función que tiene un máximo, por ejemplo, si ustedes piensan cómo sería la recta tangente en ese punto, sería una cosa así, y fíjense que es una recta horizontal. Siempre que me pare en un máximo o en un mínimo y quiera dibujar la recta tangente, va a ser horizontal, no queda otra. Es fácil de ver. Estas tres ideas son las que sustentan un poco todo el proceso que vamos a ver ahora para estudiar el comportamiento de una función. Bueno, acá está simbólicamente lo de recién, ¿no? Si f tiene un máximo o mínimo en x igual a, entonces la derivada especializada en a es 0, porque que la recta tangente sea horizontal es lo mismo que decir que la derivada en ese punto es 0. Estudio entonces de funciones polinómicas. El procedimiento es simple, entre comillas, es largo, pero no es complicado, y lo vamos a separar en varios pasos. Lo primero que vamos a hacer cuando querramos estudiar una función es calcular lo que se conocen como los puntos críticos de la función, que son aquellos valores de x donde la recta tangente es horizontal. Es decir, aquellos valores de x donde la función derivada vale 0. Únicamente en estos puntos puede haber un máximo o un mínimo. Es decir, estos puntos críticos son posibles extremos, posibles máximos o mínimos. No es garantía, ¿sí? Digamos, si yo digo al trazar la recta tangente sobre un máximo o mínimo, la misma es horizontal, es correcto. Pero si lo digo al revés, no es correcto. Si yo tengo una recta tangente horizontal, eso no me asegura que haya un máximo o un mínimo. Ahora en un ratito van a ver un ejemplo de lo que digo. Entonces, estos puntos críticos, estos puntos de la función donde la recta tangente es horizontal, es decir, donde la derivada vale 0, son posibles extremos. Bueno, vamos a trabajar a modo de ejemplo con esta función polinómica de grado 4. ¿Sí? La derivamos entonces, hago la derivada. Bueno, ahí apliqué todas las reglas que ya conocemos. Es siempre la misma regla. Bueno, mejoro las cuentitas, me queda esa función derivada.
la igualo a 0 y resuelvo la ecuación, porque yo quiero saber en qué valores de x esta derivada vale 0. Esos son los puntos críticos. Entonces, igualo a 0 y me queda una ecuación polinómica. Para resolver una ecuación polinómica, que es un polinomio igual a 0, digamos, lo que hay que hacer es factorizar el polinomio. Las raíces de este polinomio van a ser justamente las soluciones de la ecuación. Yo les prometo que no los voy a hacer trabajar con casos de factoreo de los que en general no se acuerdan. Por ejemplo, Ruffini, que nunca se acuerdan cómo es. Bueno, lo saco del medio. ¿Qué caso de factoreo tienen que tener presentes? Y el que no tenga presente algo de lo que hago ahora, bueno, a googlear un poquito algo en YouTube sobre el caso de factoreo. Igual yo después les voy a pasar una clase que hice para otro instituto de repaso de estos casos que vamos a utilizar. Los que vamos a utilizar son factor común, diferencia de cuadrados y el uso de la resolvente. Son los 3 casos de factoreo que necesito que tengan frescos. ¿Sí? Bueno, factor común 4x es lo que pude hacer como primer intento de empezar a factorizar eso, y me quedó ese paréntesis que al ser una expresión cuadrática puedo hacer la resolvente, y me queda el 3 como raíz doble, con lo cual el factoreo termina ahí. Y ahora, entonces, como tenemos un producto igual a 0, digo, bueno, o 4x vale 0, o el otro factor, que es x menos 3 al cuadrado, vale 0. Y acá despejo x en cada uno de los casos. O sea, esta es la ventaja de factorizar al momento de querer resolver una ecuación polinómica. X igual 0, porque el 4 pasa dividiendo y sigue siendo 0, y del otro lado me queda x igual 3. Esos dos números destacados en rojo son los puntos críticos, entonces, de esta función polinómica. Así que acabo de encontrar 2 puntos críticos para esta función. X igual 0 y x igual 3. ¿Qué significa esto? Que en estos dos valores de x la recta tangente es horizontal. Quizás tengamos un máximo o un mínimo, quizás no. ¿Cómo confirmamos si efectivamente hay o no un extremo? Porque a mí no me sirve decir, quizás haya un máximo acá. No, que quizás. Quiero saber si hay o no hay. Bueno, para sacar algunas conclusiones generales vamos a chusmear el gráfico de esta función. Yo ya sé que dije que la idea era no graficar, y insisto, es la idea no graficar, pero con el gráfico vamos a concluir algunas cuestiones teóricas, digamos, que en futuros ejercicios vamos a aplicar directamente y no vamos a necesitar el gráfico nunca. Este es el gráfico de la función. ¿Sí? Estamos de acuerdo que en x igual 0 y en x igual 3 la recta tangente es horizontal, y eso lo confirmamos acá, ¿no? Tengo una recta tangente, no me quedó bien, sería algo más o menos ahí, una recta tangente por ahí, horizontal, y en x igual 3, esta es la que dibujé, la que está en x igual 0. Y en x igual 3 tendría, pero como lo hago con el dedo, ahí está, esta recta tangente, ¿sí? Las dos horizontales, ¿estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, vemos que solamente hay un extremo, un mínimo en particular, en x igual 0. En x igual 3, a pesar de que hay recta tangente horizontal, no se ve que haya ni un máximo ni un mínimo. La pregunta entonces es, ¿qué está ocurriendo en x igual 0 que no ocurre en x igual 3? Y por eso tenemos en x igual 0 un mínimo y en x igual 3 no hay extremo. O sea, además de recta tangente horizontal, ¿qué más tiene que ocurrir para que se forme un máximo o un mínimo? Le voy a dar 3 segundos o 4 para que alguno elabore mentalmente alguna respuesta. Y vamos con la respuesta oficial entonces. Lo que ocurre en x igual 0 y que provoca que haya un extremo es que hay un cambio en el crecimiento. Fíjese que la función acá viene bajando y cuando pasamos por x igual 0 está subiendo. Ese cambio en el crecimiento, junto con el hecho de tener una recta tangente horizontal, es lo que provoca que haya un extremo.
En x igual 3 no hay cambio en el crecimiento, porque la función acá a la izquierda del 3 está subiendo, pero cuando paso por 3 sigue subiendo. Por eso no tenemos extremo en x igual 3. Es fácil de ver eso, ¿sí? Para que haya un extremo tiene que la función pasar de ser creciente a decreciente o al revés. ¿Sí? Es como piensen en una montaña rusa. Si yo estoy en el punto más alto de la montaña rusa, cuando el carrito termina de subir y antes de que empiece a bajar. En ese cambio, digamos, de crecimiento es cuando se provoca el punto más alto en la montaña rusa o en una función. Y el punto más bajo cuando el carrito deja de bajar y empieza a subir. Entonces ahí se genera, en ese caso, un mínimo. En ambos casos son extremos. Entonces, lo que tiene que darse, además de la recta tangente horizontal, para confirmar que haya un extremo, es un cambio en el crecimiento. Un cambio en el crecimiento. Para que haya un extremo, además de recta tangente horizontal, tiene que haber cambio en el crecimiento. Eso es lo que tiene que darse como condición adicional. Ahora, está bien, yo acá tengo el dibujo, pero en realidad acuérdense que la idea era hacerlo así en el dibujo. Entonces ahora tengo que ver cómo determinar si hay o no cambio en el crecimiento cuando pasamos por un punto crítico desde la ecuación. El dibujo, la idea es no tener que usarlo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y viene el paso 2. Marcamos los puntos críticos obtenidos en el primer paso sobre un eje X. Saqué un eje X cualquiera y yo marqué ahí el 0 y el 3, que fueron los dos puntos críticos que encontré. Esto nos separa el eje X en tres intervalos. Hago como una fragmentación del eje X. Tengo por un lado de menos infinito a 0, por otro lado de 0 a 3 y por otro lado de 3 a infinito. ¿Sí? Cuanto más puntos críticos haya, más fragmentos o más intervalos me van a quedar. Lo que vamos a hacer es ver si la función crece o decrece en cada intervalo, en cada uno de estos tres intervalos. Así yo voy a saber dónde hay cambio y dónde no. Y para eso viene entonces el paso 3. Paso 3. Tomamos un valor de x cualquiera de cada intervalo, lo metemos en la función derivada y según el signo del resultado concluimos si la función crece o decrece en ese intervalo. Entonces acá tengo mis puntos críticos con los tres intervalos que me quedaron visiblemente y, por ejemplo, empezamos por el intervalo de la izquierda, el que es de menos infinito a 0. Me tomo un valor cualquiera de x ahí adentro. Cualquiera. Bueno, menos 1 se me ocurrió porque es el más cercano al 0, entero, pero bueno, podrían tomar menos 2, menos 1 medio, lo que ustedes quieran, que esté adentro del intervalo. El 0 no lo pueden tomar, obviamente. Esta es la función derivada, la traje a colación, ya habíamos derivado al principio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es reemplazar a la x por menos 1 en la función derivada. Cuando hago el reemplazo, esto me da menos 64, que es un número negativo. Y nosotros dijimos, como conclusión de encuentros anteriores, que cuando la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, conclusión, la función decrece en este intervalo. Bueno, repetimos con los otros dos intervalos. Vamos al intervalo de 0 a 3. Puedo tomar x igual 1, o 2, o lo que quieran. Función derivada, reemplazo la x por 1, me da 16, que claramente es positivo. Entonces la función crece en este intervalo. Y nos vamos al tercer intervalo, que es del 3 al más infinito. Podemos tomar acá x igual 4, por ejemplo. Lo metemos en la derivada. Y eso nos da otra vez 16, que es positivo. Así que la función también crece en este intervalo que va desde el 3 hasta el más infinito. Bueno, resumo todo esto. Ustedes lo tendrían todo más a mano si lo estuvieran haciendo en una hoja. Y vamos a sacar algunas conclusiones acerca de los extremos. Entonces ahí tengo mi eje X de la función. Los tres intervalos en los que los puntos críticos me hicieron la fragmentación. La conclusión que acabo de sacar sobre el comportamiento de la función en cada uno de estos intervalos.
Entonces, ahora cuando yo me pregunto en x igual 0, por ejemplo, ¿hay extremo o no hay extremo? Entonces tengo que mirar cómo venía siendo la función a la izquierda del 0 y cómo pasó a ser a la derecha del 0. Y fíjense que efectivamente hay un cambio en el crecimiento, porque venía siendo decreciente y pasó a ser creciente. Entonces, como hay un cambio en el crecimiento, va a haber un extremo seguro. ¿Y qué tipo de extremo? Bueno, tienen que pensar cómo es la forma. Viene decreciendo y pasa a crecer. Eso me genera acá claramente un mínimo, ¿sí? Entonces esta función va a tener un mínimo en x igual 0. Cuando hago el mismo estudio en x igual 3, miro qué pasa a la izquierda del 3, la función es creciente. A la derecha del 3, la función sigue siendo creciente. O sea, lo que está pasando acá es una cosa más o menos así, donde tengo un punto acá con recta tangente horizontal, en el cual claramente no se forma ningún extremo, porque no hubo cambio en el crecimiento. Entonces la conclusión es que en este valor de x no hay extremo. Bien. Resumiendo, para esta función f de x, es creciente en estos dos intervalos, es decreciente en este intervalo, y tiene un mínimo en x igual 0. No hace falta decir no tiene un extremo en x igual 3 porque me interesa saber dónde hay extremos. No voy a andar diciendo todos los puntos en los que no hay porque son infinitos. Entonces, como conclusión final, como gran resultado, digamos, del ejercicio, tendríamos esto: intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y los extremos que hayamos encontrado. Bien, el procedimiento es el mismo en todas las funciones. ¿Sí? Repaso: derivar, igualar a 0, resolver la ecuación. Esos son los puntos críticos, los marcamos en un eje. X separo en intervalos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, depende de cuántos puntos críticos haya. Me tomo un punto adentro de cada intervalo, lo reemplazo en la derivada y concluyo si la función ahí crece o decrece. Y después, viendo dónde tengo cambios en el crecimiento, concluyo si hay extremo o no en cada uno de los puntos críticos. Y qué tipo de extremo, si es máximo o si es mínimo. Es un proceso mecánico, no es difícil, es largo, pero no es difícil. Bueno, terminamos, ¿sí? Después, cuando tenga un poquito diagramado el asunto, vamos a ver cómo sigue el tema de la evaluación. Pero ya pensando en voz alta, les digo que de esta etapa de integración que se viene en este mes y medio, 5 semanas que nos quedan de clases, ustedes siempre terminan un poquito antes que el resto, la primera unidad que voy a evaluar es esta. ¿Por qué? Porque es la que tiene más fresca. ¿Sí? Y la evaluación va a ser en formato de tarea, ¿sí? No va a ser un cuestionario. Va a ser en formato de tarea, voy a corregir los desarrollos, va a ser monitoreada como todas las tareas, las pruebas que tuvimos. Esa es la única forma que yo me quedo tranquilo de que saben lo que me están mostrando que hicieron, y el que vaya aprobando esas evaluaciones tiene la materia acreditada, la tiene adentro, ¿sí? Y listo, chao. Y el que no, bueno, la tendrá desacreditada, después veremos en forma parcial o total. No está todo muy definido todavía. Chicos, adiós.